Hola, espero que te encuentres muy bien. Te saluda nuevamente tu amigo Hugo Aquino y en esta ocasión, desde la hermosísima ciudad de Panamá, quisiera compartir contigo un relato que me impactó. Me refiero a una historia de un joven que fue capaz de darse cuenta de que estaba yéndose por el camino inadecuado. Y gracias a libros de motivación, pero lo más importante, al cambio de su actitud, fue capaz de salir de la cárcel y mejor aún, de convertirse en un empresario. Ahora bien, hablando en general, los problemas que todos tenemos que afrontar serán tres. Los primeros, los problemas personales, llámense emocionales, económicos, mentales, morales o físicos. El segundo tipo de problemas son los familiares. Y finalmente, el tercero son los problemas comerciales o profesionales. Puesto que los problemas personales son los que con carácter más inmediato experimentamos todos nosotros, me gustaría contarte la historia de un hombre que se enfrentó con los más graves problemas que un ser humano pueda tener. Mientras escuches esta historia, observa de qué manera aplicó la actitud mental positiva a la solución de cada una de las dificultades hasta alcanzar la victoria definitiva. Este joven afrontó el desafío de cambiar con una actitud mental positiva en una penitenciaría en los Estados Unidos. Aquel hombre había nacido en la pobreza. Mientras cursaba estudios primarios, vendía periódicos y hacía de limpiabotas en los bares de la zona portuaria de Seattle para ayudar a su madre en los gastos de la casa. Más tarde, se convirtió en grumete de un carguero de Alaska durante los meses de verano. Al finalizar los estudios superiores a los 17 años, se fue de la casa. Se convirtió en uno de aquellos vagabundos que se desplazaban en un tren de un lugar a otro en los Estados Unidos. Sus compañeros eran hombres curtidos. Empezó a jugar y se asoció con gentuza, con los hombres de la llamada Legión de la Frontera, los soldados de fortuna, los fugitivos, los cuatreros. Y gente por el estilo eran sus compañeros. En México se dice que se incorporó a las fuerzas de Pancho Villa. Uno no puede estar cerca de esas actividades ilegales sin conocerlas, aunque no tengas nada que ver con ellas, dijo nuestro personaje de hoy, Charlie Ward. Mi error fueron las malas compañías. Mi mayor pecado fue asociarme con gente mala. De vez en cuando ganaba elevadas sumas en el juego, pero después las perdía. Al final, fue detenido por contrabando de drogas, fue procesado y declarado culpable. Y sin embargo, a lo largo de toda su vida, Charlie Ward sostuvo su inocencia de la acusación por la que había sido condenado. Tenía 34 años cuando ingresó en Living Ward. Jamás había estado en la cárcel, a pesar de sus malas compañías, y se sentía amargado. Juró que ninguna prisión iba a ser lo suficientemente fuerte como para retenerle, y aguardó la oportunidad de escapar. Pero entonces ocurrió algo. Charlie decidió cambiar su actitud de negativa a positiva. Afrontó el desafío de cambiar con una actitud mental positiva. Algo en su interior le dijo que dejara de ser hostil y que se convirtiera en el mejor recluso de la prisión. A partir de aquel momento, toda la corriente de su vida empezó a fluir en la dirección que le era más favorable. Gracias al simple cambio de una actitud mental negativa a una actitud mental positiva, Charlie Ward empezó a ser dueño de sí mismo. Cambió el sentido de su agresiva personalidad, perdonó a los agentes federales causantes de su situación y dejó de odiar al juez que la había sentenciado. Echó una mirada objetiva al Charlie Ward del pasado y decidió evitar en el futuro el menor asomo de mal. Intentó por todos los medios que su permanencia en la prisión resultara lo más agradable posible. En primer lugar, se hizo unas cuantas preguntas y por primera vez en su vida de adulto
halló la respuesta en los libros y sobre todo en la Biblia. En su celda de la prisión empezó a leer la Biblia, la leyó y volvió a leerla. A partir de entonces y hasta la fecha de su muerte, a los 74 años, siguió leyéndola todos los días, buscando en ella inspiración, guía y ayuda. Gracias a este cambio que se había producido en su actitud y por consiguiente en su comportamiento, empezó a llamar favorablemente la atención de los funcionarios de la penitenciaría. Y un día, un recluso que trabajaba en las oficinas le dijo que otro recluso que trabajaba en la central eléctrica iba a ser liberado dentro de 3 meses. Charlie Ward apenas sabía nada de electricidad, pero en la biblioteca de la prisión había libros sobre electricidad y estudió aprendiendo todo lo que aquellos libros podían enseñarle. Al término de los 3 meses, Charlie ya estaba preparado y solicitó el puesto. Algo en sus modales y en su tono de voz impresionó al director adjunto. Este algo era la seriedad y la sinceridad de la actitud mental positiva de Charlie Ward. ¿Y qué crees? Obtuvo el puesto. Gracias a sus continuos estudios y a su trabajo, Charlie Ward se convirtió en superintendente de la central eléctrica, con 150 hombres bajo sus órdenes. A cada uno de ellos trataba de alentarlo con el fin de que sacara el mejor partido de la situación. Cuando Herbert Hughes Bigelow, director de la Brown and Bigelow de St. Paul, Minnesota, ingresó en Leavenworth por un delito de evasión de impuestos, Charlie Ward hizo también amistad con él. Es más, se tomó toda clase de molestias para animar a Bigelow a adaptarse al ambiente. El señor Bigelow tuvo en tanta estima la amistad y la ayuda de Charlie que cuando estaba a punto de finalizar su periodo de condena en la prisión, le dijo: «Has sido muy bueno conmigo. Cuando salgas, ven a St. Paul, que tendremos un empleo para ti». 5 semanas más tarde, Charlie salió de la prisión y se dirigió a St. Paul. Cumpliendo lo prometido, el señor Bigelow le dio a Charlie un empleo de obrero con un salario de $25 semanales. Gracias a su gran actitud, Charlie ascendió a capataz en 2 meses. Al cabo de 1 año fue nombrado superintendente. Al final, se convirtió en vicepresidente y director general. Y a la muerte del señor Bigelow, Charlie fue nombrado presidente de la Brown and Bigelow y siguió ocupando este cargo hasta su muerte. Bajo la dirección de Charlie, las ventas aumentaron de menos de $3 millones a más de 150 millones anuales. Brown and Bigelow se convirtió en la empresa más importante del sector. Gracias a su actitud mental positiva y a su deseo de ayudar a los menos afortunados, Ward alcanzó por su parte la paz de espíritu, la felicidad, el amor y las mejores cosas de la vida. Por decreto presidencial, recuperó sus derechos de ciudadano en reconocimiento a su vida ejemplar. Quienes le conocían, la apreciaban de sobremanera y se sentían inspirados a ayudar también a los demás. Tal vez una de sus más insólitas y elogiadas actividades fue la de proporcionar trabajo a más de 500 hombres y mujeres salidos de las prisiones. Estos siguieron rehabilitándose bajo su atenta, incomprensiva guía e inspiración. Jamás olvidó que él también había sido un recluso. Llevaba un brazal con una etiqueta en la que figuraba su viejo número de recluso como símbolo. ¡Qué gran historia! Ojalá que todas estas personas que se dedican a unas malas actividades se den cuenta de que están desperdiciando su talento y también el de las personas. Espero que te sea de mucha utilidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos escuchamos pronto.